y no de sentar cabeza. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los oyentes de FM Val. Así comenzamos un nuevo programa de la Casa del Bicentenario, el micro clásico de todos los viernes, para cerrar la semana, como siempre, con buena onda, porque le ponemos buena onda también y mucha información. Quiero saludar a quien me va a estar acompañando en la tarde de hoy. En realidad, quien me acompaña siempre. Capaz que genero expectativa del otro lado y digo, ¿quién me está acompañando? A ver, ¿a quién presento? No sé. Es siempre la misma. Pero es siempre la misma. No quiere decir que sea mala. Atento con esto. Sino que, bueno, seguimos siempre de la misma manera. Cuando no se cambia es que las cosas van bien. ¿Cómo le va, Adela? Hola, ¿qué tal, Gonzalo? ¿Qué tal a toda la audiencia? Y bueno, ahí tenemos un invitado. Ah, ya si lo presentás vos o lo presento yo. Sí, ya no, presentar vos. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, está bien, lo presento yo. Porque antes de contar quién está con nosotros, tenemos que hacer mención a usted que está en su casa, tomando un mate, 18:35. En un ratito, por ejemplo, no sabe qué hacer, no tiene planes. Bueno, yo lo voy a invitar a una charla más que interesante en el HCD. El horario exacto del comienzo de esta charla es 19 horas. 19 en el horas. HCD de Salcine San Martín, primer piso. Primer piso. Bueno, vamos a hablar sobre la reforma constitucional y va a estar el intendente de San Antonio de Areco, Francisco Durañona, quien va a hablar para toda la comunidad de San Andrés de Giles. Siempre son abiertas las charlas, se puede llevar mate, para picar algo también. Convidar mate también. Se convida. Tal cual, y nos interesamos de muchas cosas. Es un ciclo de formación que sacó, de formación ciudadana, que la Casa del Bicentenario junto a la JP está llevando adelante. Invitamos a quien de alguna manera es el encargado de llevar adelante este ciclo, el señor Gabriel Pedretti. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, Gabriel. Uno de los encargados. Somos varios. Pero es el referente distrital, ¿no es cierto? Local. De formación política. Exactamente. Bueno, ese es bien. el título del cargo. Además de otros más que tiene. No lo quiere decir, pero es el encargado. Es modesto, como el hermano. Claro, como el hermano. Bien, muy bien está combinado, señor Gabriel Pedretti, lo quiero decir. Sí, por si está escuchando su hermano. Que estamos en radio no se ve, pero bueno. Claro, pero si está escuchando su hermano, para que... ¿No quiere decir que el hermano no se combina bien? No, nada que ver. Bueno, vamos a lo interesante. Esta charla, que como título lleva por una reforma constitucional, por una constitución criolla, ¿no? Exactamente. Va a estar Francisco Durañona, nada más y nada menos, el intendente de San Antonio de Areco, hablando a la comunidad. ¿De qué se trata, Gaby? Porque si bien uno tiene el título cuando lo lee en los distintos medios que llega la información, tenemos que focalizar más de qué se va a hablar esta tarde. Sí, bueno, de qué se va a hablar bien puntualmente hay que ir a las 19 horas y lo vamos a apreciar, pero bueno, en líneas generales, para adelantar, quería aclarar primero que, como vos dijiste, es un ciclo de charla que venimos desarrollando desde principio de año, que ya había un calendario pautado, y que el 28 de octubre o el 27, porque modificamos un día, correspondía que se aborde el tema de reforma constitucional, una constitución criolla. Hago esta aclaración porque justo se dio que este tema ha tomado bastante estado público o relevancia pública, claro, tanto en los medios, la oposición, las cacerolas, etcétera. Y simplemente a nosotros nos coincide la fecha, que me parece importante destacarlo también, y destacar la valentía y la coherencia política del intendente Durañona, que no se esconde ante un apriete o un tema que puede ser un poco más álgido en esta época, sino que cuando nosotros con él lo habíamos confirmado en marzo, cuando hicimos todo el calendario, sí, y bueno, cuando lo volvimos a llamar la semana pasada para avisarle que el viernes 28 era la charla, me dijo, sí, por supuesto, ya habíamos quedado en eso, así que no. Y por supuesto puede salir la pregunta de los votos a las 16, de las nuevas cosas, y no hay ningún inconveniente. Como la mayoría de las charlas que venimos desarrollando, primero se hace una exposición de quien lleva a cabo la disertación, y después se hace una ronda de preguntas donde cada uno pregunta lo que quiere. Claro, porque es un ciclo de charlas y debate. Charlas y debate. Espero que las preguntas sean un poquito más interesantes que las de ayer, claro, de los chicos de Harvard, pero sí, cada uno igual puede preguntar. O por lo menos sin leer, que se las aprendan de memoria. También es interesante que de alguna manera se pueda debatir con personas que tal vez están en el tema,
que uno puede estar empapado en lo que viene la reforma constitucional. Bueno, ayer lo dijo bien claro la presidenta, la reforma constitucional se hace entre todos, como se hizo alguna vez entre el PJ y la UCR. No es algo que viene desde la presidencia, que bueno, que es el gobierno de turno decide reformar la Constitución y lo hace, sino que es algo donde colaboran todos los ciudadanos también. Exactamente, sí. En líneas generales, por lo que vos me preguntabas al principio, el intendente tuvo participación pública con respecto a este tema cerca de mayo, abril, mayo, cuando algo se había empezado a hablar. En realidad él empezó a proponer una idea de reforma constitucional, de una constitución criolla, y bueno, salió en un par de medios nacionales. Y el espíritu con el enfoque que él le daba, que me imagino que será similar al que vamos a ver esta noche, tenía que ver con no enfocarlo desde el punto de vista de una reelección o no, claro, sino desde el punto de vista de que la Constitución que tenemos es de 1853, que el país era totalmente diferente, ni siquiera había llegado la inmigración, el país todavía no había una paz social, recién estábamos saliendo de las guerras civiles que tuvimos entre unitarios, federales, etcétera. O sea que me parece que ha pasado demasiada agua bajo el puente hasta ahora, que hemos evolucionado muchísimo como sociedad, y que la Constitución nuestra, como la de muchos países de colonias que se independizaron, fueron un poco copiadas de otros países, y la propuesta o el argumento que él planteaba es que ya tenemos bastante madurez como para discutir nosotros qué tipo de Constitución queremos, que es el órgano madre que organiza el Estado, y poder generar entre todos algo mucho más adecuado a nuestra sociedad y no copiado de afuera, más allá de que la Constitución tuvo una reforma en el 94, claro, que tampoco nos garantiza nada, porque estábamos bajo un paradigma totalmente diferente al que estamos hoy. Las épocas de los 90 no fueron algo muy fortuito para la mayoría de los argentinos. Y además de todo esto, por lo menos los que pertenecemos al espacio del Frente para la Victoria, creemos que ciertas políticas y ciertas conquistas sociales que se han dado, que han sido trascendentales, como asignación universal por hijo, ley de medios, matrimonio igualitario, recuperación de los fondos de las AFJP, la Carta Orgánica del Banco Central, bueno, es un sinnúmero de políticas muy, pero muy importantes, que son ley, que se han sido votadas por la mayoría de los legisladores, aun cuando el Frente para la Victoria tenía minoría en las cámaras, que fue todo el periodo 2009-2010 y parte del 2011, y que la mayoría de la ciudadanía estaba de acuerdo y está de acuerdo con ese tipo de políticas, por lo cual nos parece que es importante también que tengan rango constitucional, claro, y no que mañana algún trasnochado A eso se refiere cuando dice una constitución criolla. Va a ser una constitución, digamos, para nuestro país, especialmente no copiada. Esa es la idea, ¿no? Buscar una constitución pensada, claro, para la realidad de nuestro país, que es diferente a cualquier otra, claro, realidad, como pasa con todo el resto de los países. Gabriel, ¿crees que estos ciclos, que como se organiza acá en San Andrés de Giles, es un tema que bueno, que está en agenda, y que independientemente de lo que sea el voto de los 16, una reelección, que son en fin proyectos que todavía no tienen apoyo legal, sustento legal, podemos mencionar que es hay un cambio de paradigma en el cual se intenta meter nuevamente a los ciudadanos, a la población, en la discusión de estos temas, y que como se dio con la ley de medios, tal vez llegar a una constitución a través de debates, de foros, de proyectos, anteproyectos, y que es una nueva forma de establecer la democracia, y tal vez es una forma mucho más lógica, más transparente. Ahora estamos viendo cómo, porque se están llevando a cabo algunos juicios, cómo se sacaron algunas leyes. Claro. Mientras este gobierno, que por ahí a veces se lo tilda de no ser democrático, de no hablar, de lo que fuere, hace foros y recorre todo el país para mejorar, o un anteproyecto, mejorarlo, como fue la ley de medios, hacer todas las modificaciones necesarias y después someter a la votación. Hubo otros gobiernos que eran muy democráticos y hablaban con la prensa y claro, y compraban leyes con la manera. Todo se discute, dijo Cristina. Y aparte, lo bueno es discutirlo de cara a la sociedad, aunque algunos estén enojados, y está bien que salgan a reclamar el que no le gusta, y después las mayorías
son las que deciden. Sería muy aburrido, dijo la presidenta, Sí. si todos pensaríamos igual. Y además creo que es una manera de poner a pensar a la población. De comprometer Y de también. comprometerse, Ujú. porque hay muchos proyectos que salieron de la población misma, y Claro, la porque- modificación y todo lo que tiene que ver. Entonces está bueno Sí, que con porque esta cuando uno se compromete también Claro. lo valora más, lo defiende más, lo entiende. Entonces es una forma de ir creando una sociedad. Tal cual, y esta charla de que vamos a tener en un ratito nada más, porque faltan 15 minutos para que comience, va a servir para meterse más en el tema, para debatir, y tal vez en muchas cosas uno puede estar de acuerdo, ¿no? Que se hablen esta tarde, pero sirve para, bueno, prepararse para lo que se viene. Sí, para escuchar también los argumentos que tienen ciertos dirigentes políticos de renombre y de peso político, por lo menos en la segunda sección electoral, como el intendente de San Antonio Areco, que cuáles son los argumentos de por qué se está planteando, y se ha hablado, como han hablado en algunos foros muchos constitucionalistas con el tema de reforma de la Constitución, que nunca se ha abordado desde el punto de vista de una reelección, más allá que luego esté o no, ese es otro tema, pero escuchar realmente cuáles son los argumentos de por qué podría ser sí, interesante no. tener una reforma, y a su vez tener la oportunidad de repreguntar o de exponer una posición diferente, ¿no? Por eso es que convocamos a todos los vecinos que se quieran acercar. Es abierta, como decía Adela, a las 19 horas en el recinto del Consejo Deliberante, que es ahí en Alcine San Martín, el primer piso. Así que bueno, a todos los que tengan algo de curiosidad o quieran escuchar un poco de debate ciudadano, los esperamos. Bien. Bueno, Gabriel. La invitación está hecha. ¿Usted sí. tiene algo más para preguntar, Adela? No, nada más, agradecerle por la visita, que ha llegado puntual, que ha Bien. venido muy bien. Como siempre. Como siempre, sí. Bárbaro. Y bueno, nada más. Lo dejamos Nos vemos en libre un para- rato, sí, para que ya tiene se que ir a vaya recibir preparando. a la gente. Bien, bueno, bueno. muchas gracias. Nos vemos. Bien, así pasaba Gabriel Pedretti por el espacio de la Casa del Bicentenario. Recordamos, a las 7 de la tarde, cuando termina nuestro programa radial, nos vamos al HCD primer piso, porque ahí va a estar la charla para la reforma constitucional, una charla más que interesante. Vamos a un tema musical, cuando retornemos más actividad de la Casa del Bicentenario. Si te veo, amor, del otro lado, no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento,